Hay una buena, hay un buen grupo, un grupo nutrido en la escuela de predicadores y queremos, eh, compramos material para 30 personas y creo que hay como 27 inscritas o algo. Así que queremos animar a todos los que puedan estar inquietos y que sepan que solamente hay como 3 cupos, porque eso es con material comprado y ya está comprado. Entonces, alguien puede pensar es que yo no pienso ser predicador, pero nunca piensas enseñarle a alguien algo, porque este primer módulo se llama las 7 claves del aprendizaje y es para cubrir ciertos principios y ciertas técnicas y estrategias para enseñar a otros. Así que si vas a enseñarle a una clase pequeña, a un grupo pequeño, los líderes del grupo de vida no sé si están todos, pero deberían idealmente estar todos, por ejemplo. Si tienes hijos a quienes quieres enseñar, si tienes la situación en la que estás expuesto ocasionalmente a enseñar a alguien, y la verdad es que el reino de Dios se propaga a través de la enseñanza de verdades eternas. Entonces, quiero animar a que lo consideres. Y lo aclaro porque hay personas que dicen, yo no soy predicador, ese no es mi llamado. Está bien, eso yo lo puedo entender. Pero este es un entrenamiento que le va a enriquecer en su vida personal. Quiero agradecer a las personas que apoyaron el evento de ayer, la venta de garaje. Primero las personas que donaron, hubo donaciones, las personas que vinieron solidariamente y que trajeron personas, muchas gracias. A la salida, ustedes me imagino que ven todo eso que está ahí, no es un nacimiento, ¿ok? Uy, pues van a poner un nacimiento, lo van a destapar. Pues yo no sé cómo vamos a nacer hoy, pero ahí está una gran cantidad de cosas de las que estaban a la venta ayer. Yo quiero invitar a que nos acerquemos al final, que nos quedemos unos pocos minutos, los servidores y otros voluntarios van a quitar estas sillas rápidamente y van a desplegar las mesas para que nos acerquemos. Recuerden que yo invito a tener mentalidad de reino. ¿Qué es mentalidad de reino? Si usted se acerca a la mesa y decir, no hay nada que me sirva, usted tiene que crecer, le digo con sinceridad, tiene que crecer en lo que tiene que ver con mentalidad de reino. Uno no se acerca a ver qué me sirve, uno se acerca a ver en qué sirve. Eso es mentalidad de reino. A lo mejor hay algo que tú dices, eso no me sirve para nada, pero ¿a quién le podrá servir? Y puedes notar a lo mejor un niño de la iglesia o una familia pobre de la iglesia, y a lo mejor usted puede adquirir algo, está apoyando el esfuerzo que estamos haciendo. Pero le voy a ser muy franco, yo no quiero volver a almacenar esas cosas. Y más que, o sea, no queremos empezar el año con cosas que se supone que estén en manos de familias, ¿me hago entender? Entonces, quiero que me ayuden en eso, ¿ok? Quiero que nos dispongamos de alguna manera a vaciar eso, ¿ok? Eventualmente lo que no se use, pues se donará, me imagino yo. Hay causas que ustedes saben que nosotros apoyamos y puede ser que por ahí sea la cosa, pero vamos a tratar de apoyar eso. Les recuerdo también la vigilia. Como dijo Giomar, empieza a las 8, y entonces ella dijo que es hasta la hora que sea, porque ella no se piensa ir. Nosotros nos vamos a las 12, ¿ok? Pero yo le voy a dejar la llave para que ella, pues, ¿verdad? Y disponga. Ah, sí. No, a las 12 no. Esta vez, ustedes saben que siempre cerramos en las otras vigilias que hemos hecho, siempre cerramos con caldito. Esta vez va a ser algo bien simpático porque además de eso social, lo queremos hacer caldito de medianoche, de vigilia y Santa Cena. ¿Ok? Porque queremos cerrar el año de esa manera. ¿Ok? Y va a ser una vigilia, no solo de adoración como típicamente la hacemos, sino de adoración y oración. Y vamos a tener una noche también de clamor por Colombia, ¿ok? Y va a ser bien bonito, va a ser bien inspirador, así que usted no se lo quiere perder. Y además, a veces lo invitan a una boda, a un cumpleaños y se queda hasta la 1 de la mañana, y es un viernes, así que yo no veo razón para que usted no se quede aquí hasta las 12 o 12:30 si nos quedamos para el caldito y la cena del Señor, ¿ok? Haga arreglo. Es que tengo niños, ok, si esa es su excusa o su razón. Es que tengo familia en la casa, es que no se imaginan la cantidad de excusas. Si uno dijera, le vamos a dar $1.000.000 a todo el que venga, muchachos, el problema es que cómo metemos a la gente. Porque
¿Y cuándo es que dan el millón? Y son las 2 de la mañana. Sí, porque a lo que me refiero, no estoy diciendo que uno esté necesariamente interesado en la parte del dinero. Estoy diciendo que cuando hay la motivación correcta, uno hace los esfuerzos. Es lo que estoy diciendo. Cuando la motivación es suficiente, hay los esfuerzos. Cuando uno busca excusas, no le interesa. Es una realidad. No le interesa. Entonces yo quisiera que nos interesara a todos, porque es nuestra casa espiritual. Y quiero que sepa que las personas que no son solidarias hieren a las solidarias. ¿Tú sabías eso? Los hieren. Las personas solidarias se frustran cuando son el 10% de la iglesia, el 15, el 8, el 5. Se frustran porque dicen, no entiendo. Y créanme que vienen donde mí, no entiendo. ¿Por qué? Porque tienen el corazón en su casa espiritual y en las cosas que Dios está haciendo y no entienden cómo quizás un 90, un 80, un 70, un 50, no sé, eso no se entiende. Yo tampoco lo entiendo, pero es una realidad que tenemos que aceptar. Y entonces, ¿cómo se contrarresta eso? A través de la exhortación y a través del estímulo. Dice la Biblia que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando la Escritura dice que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, lo que está diciendo es que el amor puede enfriarse y las buenas obras consecuentemente también pueden desaparecer. Y entonces tenemos que estimularnos unos a otros. Es parte del deber cristiano. ¿Okay? Así que espero que todos estén acá, es temprano en diciembre, así que si tiene familia de visita, tráigasela, sea un domingo, sea la cena, sea, la vigilia, sea lo que sea, tráigasela. Yo no veo razón, eso es una oportunidad espectacular. Y le voy a ser muy franco. Hay personas que me dicen, no, es que tengo acá unos tíos en mi casa, o unos primos, o tengo a mi mamá, o tengo una familia, y no, yo no quiero saber nada de iglesia. Yo le voy a ser bien franco. ¿Usted sabe qué pasa si mi familia me visita y tengo un evento en la iglesia? Y esto no es poner a la familia segundo, esto es poner a Dios primero, eso es todo. Yo le digo, lo invito, y si no, tú sabes que no, ok, pues mira mami, ahí está la nevera, allí está el pan, estás en tu casa, chao, nos vemos en 3 horas. Honestamente, yo no le veo más que eso, porque si a esa persona que te está invitando le interesara algo en su vida que a ti no te interesara, haría exactamente lo mismo. ¿Okay? Esto es un tema de prioridades. Jesús no dijo buscar el reino de Dios y las cosas vendrán por añadidura. Él dijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente está hablando de prioridades. Entonces yo quiero animarles a las prioridades y que el 2018 sea un año de prioridades correctas. ¿Okay? Como decía Jesús, no es abandonar cosas, es sin dejar esto, atender esto otro. Es lo que decía Jesús. ¿Okay? Bien. Yo creía que hoy iba a ser el último tema, pero va a ser el penúltimo de esta serie. Este es el tema número 30, así que va a haber, según lo que percibo, 31 temas. Y este se llama La vida está en la fuente. Si recuerdan, como dijo mi otro yo hoy, hay 6 condiciones. Cuando lo oí ensayando, yo dije, pero entonces yo no tengo que pararme, si ya he hecho casi todo, por lo menos la introducción, me dan ganas de saltarla, pues. 6 condiciones, miren, él empezó con lo mismo. Yo dije, yo voy a empezar con eso también. Parece que se lo tienen memorizado, ¿no? Y esas 6 condiciones para cumplir el propósito. Antes de comenzar, recuerden que algo que estamos hablando, ¿cómo se llama nuestra serie? Bendecidos para bendecir. Los seres humanos buscamos ser bendecidos. Todo el tiempo, de manera natural, buscamos el bienestar propio. Y yo pregunto una vez más, ¿está mal desear ser bendecido? No, eso es natural. Los niños desde que nacen quieren la bendición, no saben cómo se llama eso, pero quieren las cosas buenas. Eso es muy natural de los seres humanos. ¿Quiere Dios que seas bendecido? ¿Quiere Dios levantarte, prosperarte, restaurarte? Claro que sí. Lo que por causa del pecado los seres humanos perdemos de perspectiva es el porqué. Dios no quiere bendecirte solamente para que tú seas feliz, sino para que tú seas fuente de felicidad. Él quiere bendecirte para que tú seas un medio y un instrumento suyo para bendecir a otras personas también. Si Dios te da conocimiento, Él quiere que compartas ese conocimiento. Si Dios te da ciertos dones, Él quiere que apliques esos dones. Y cuando digo si Dios te da, pues obviamente sabemos que Dios siempre da conocimiento y siempre da dones. Si Dios te da dinero es para que lo compartas también.
Y una vez más recordamos la palabra de Pablo cuando dijo: el que hurtaba, se lo dijo a los efesios, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ven qué fácil es descubrir propósito en la Escritura? En otras palabras, quien antes hacía las cosas mal, ahora las va a hacer bien, porque a través de la siembra de la semilla correcta, usted va a generar una bendición de parte de Dios y por fin va a poder cumplir su propósito, que es ¿cuál? Bendecir a otras personas. En términos generales, nosotros estamos puestos en la tierra para bendecirnos unos a otros. Se supone que nosotros seamos como una red donde transferimos la virtud y el bienestar unos a otros. Un principio que les decía hace unas semanas, si recuerdan, para los que estaban, es que la autogratificación no funciona muy bien. Cuando yo trato de hacerme feliz a mí mismo, algo no funciona. Cuando yo busco el placer para mí, o el dinero para mí, o los logros para mí, no funcionan. ¿Recuerdan el ejemplo que yo les decía, que hay personas que tienen don de sanidad y están enfermos? Un caso fue el de Benny Hinn. Se dice que Dios usó a Benny Hinn para sanar a miles de personas en el mundo entero. Yo de hecho vi milagros hechos a través de Benny Hinn que Dios hizo. Sin embargo, él luego confesó que llevaba años con un problema cardíaco y que él oraba y oraba y no lo superaba. El famoso dicho de que en casa del herrero, la versión que nos enseñó Cristóbal Colón dice cuchillo de palo, por favor. ¿Qué asadón de palo? Asadón de palo, lo que usted quiera. Y una persona puede tener dones de sanidad, pero cuando necesita sanidad, necesita de otra persona que le ministre. Las personas que son consejeras, tú sabes que necesitan consejeros. Y acuden a consejeros. Escucharse a sí mismo no funciona como escuchar a otra persona. Tú sabes que me ha pasado, y a ustedes les tiene que haber pasado, pero yo he ayudado a miles de personas. Y cuando a veces me dan un consejo, yo digo, si eso yo le he dicho por lo menos 600 o 700 veces, ¿por qué ahora es que cuando lo escucho me está tronando aquí dentro? Porque una verdad dicha por mí no siempre tiene el efecto que cuando tú me la dices. Y por eso el ministerio de la exhortación es los unos a los otros, así que funciona, y el del apoyo y el del amor. Se ha dicho que nosotros no debemos depender de otros para ser felices. Eso en parte es cierto. Cuando desarrollamos unas dependencias emocionales muy grandes, vamos a sufrir, porque entonces nuestro bienestar depende siempre de otra persona y nos hace caer en mentalidad de víctima. Sin embargo, sabes que yo no puedo llevar eso a un extremo porque fuimos diseñados para hacernos felices. Entonces, mira, seamos en esto un poco más humanos. Hay una realidad. Mi felicidad en parte depende de ti y la tuya en parte depende de mí, porque así fuimos diseñados. Fuimos diseñados para generar sinergia, para ayudarnos unos a otros. Hace un tiempo yo les compartía y les decía, oye, si Dios nos hizo tan hábiles, vamos a hablar de fisionómicamente, o sea, el cuerpo es una maravilla, es una máquina espectacular, y cómo las coyunturas y las falanges y todas las partes funcionan y nos generan, nos producen o nos conceden flexibilidad dentro de la rigidez. Pero yo les decía, ¿y por qué Dios no me hizo los codos que doblaran para atrás? Yo quería que doblaran. ¿Por qué? Porque a veces me pica la espalda y yo me quiero rascar y no. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos recuerda a través del diseño que necesitamos del prójimo. Cuando te pique la espalda, busca a tu esposo o a tu esposa, que cuando te haces así, tú haces, pones cara de idiota, tú lo sabías, ¿no? Ay, sí, mi amor, y se te fue el picor, pues dice, sigue, que me sigue picando. ¿Sabes por qué? Si no, tienes que buscarte la esquina de una pared y empiezas así, o a comprarte un palito de así y hacerte daño. Bueno, ¿por qué? Porque fuimos diseñados de esa manera. Tenemos que ayudarnos unos a otros, tenemos que bendecirnos unos a otros, así es que funcionamos.
Y así es que Dios quería que funcionáramos. Y tenemos un propósito que cumplir. Ya cuando hablamos de propósito específico, estamos diciendo que hay una misión asociada a aquellos dones que Dios te dio. No debemos tomarlos irresponsablemente o livianamente. Quiero que sepan que yo en años recientes he sido atrapado por esa mentalidad de cumplir misión y cumplir propósito. Porque los dones, la presencia de los dones, a todo el mundo le encanta tener dones, a todo el mundo le encanta ser hábil, a lo mejor tener labia para los negocios y ser un comercial, o ser un gran consejero, o saber qué decir, o tener mucha sabiduría, o saber Dios cuántas cosas, o ser un emprendedor tremendo y saber llegar lejos y poner un proyecto. Hay gente que coge un proyecto y eso es casi garantía que va a salir porque tienen en colombiano, una berraquera, ¿no? Una determinación y una... Tú sabes que todo el mundo quiere tener esas cosas y resulta que la presencia de esas cosas habla de misión y habla de propósito. Un solo don que tú detectes en ti ya está revelando un propósito. Y como hemos dicho, el ser humano no va a ser feliz hasta que cumpla su propósito. Las 6 condiciones para cumplir el propósito, como decía el otro pastorcito, Pablo Andrés, tocayo de mi hijo. Primero es conocer tu propósito. ¿Cómo vas a cumplir tu propósito si no lo conoces? ¿Será posible? Claro, la respuesta a esta pregunta es un poquito escabrosa, vamos a decir, el camino para llegar a la respuesta. ¿Podemos cumplir el propósito sin conocerlo? Hay casos que sí. Hay casos que sí, porque Dios mueve la historia y mueve los personajes de la historia para hacer como a Él le plazca, para cumplir su propósito. Y ha habido paganos que han cumplido el propósito de Dios. Eso no los hace salvos. ¿Tú sabías que cumplir el propósito no te hace salvo? Hay personas no salvas que han cumplido su propósito sin saberlo. O por lo menos en un momento particular, si no su propósito general global. Tienes que conocer tu propósito, así que debes descubrirlo y eso se hace a través de una relación con Dios. Número 2, comprender tu diseño. No todos somos iguales. Si no entendemos el diseño, yo voy a querer cumplir mi propósito con los dones tuyos. Y a lo mejor veo unos dones en ti y los voy a anhelar y yo quiero eso y yo tengo que entender mi diseño, comprender mis limitaciones, comprender mis fortalezas, comprender mi capacidad. Tercero, comprender mis recursos. Recuerden que Dios nos ha dado recursos que son esos elementos adicionales. Tiene que ver con dónde me puso, en qué lugar me refiero geográficamente, en qué nivel social me encuentro, socioeconómico, qué conocimientos tengo, he descubierto que tengo. Entonces, lo financiero también, a que tengo acceso, mis contactos, los seres humanos. Somos recursos los unos de los otros. Yo estoy seguro que si alguien que ha llegado a mí sabe que para lograr algo, o una conexión, o para alcanzar algo que tiene que alcanzar, o sobrepasar algún escollo que está enfrentando en su vida, se acuerda que yo tengo el conocimiento, o la persona, o el contacto, viene y me llama, me dice, pastor, tengo una situación. Es que tú conoces a fulanito, lo han hecho. Yo sé que tú conoces a fulanito, ¿será que mira que yo quisiera tal cosa? Y tú sabes qué, estás recurriendo a un recurso, porque todos se supone que seamos recursos los unos de los otros. Yo no sé por qué hay personas, yo no sé si es inseguridad, yo no sé si es ego, yo no sé si es temor, pero hay personas que cuando se les pide algo, tienen una mayor tendencia a decir que no que a decir que sí. O empiezan diciendo que no y después cuando escuchan más dicen que sí. Y aquí, por ejemplo, entre las personas que laboran en la iglesia, yo les he dicho, la regla es sí, la regla es ayudar. Si por alguna razón no se puede, pues no se pudo. Pero la regla es servir y ayudar en lo que podamos y en lo que está a nuestro alcance. No se nos cae un pedazo por hacer un favor o para ayudar o apoyar a alguien. La siguiente condición, crear el ambiente adecuado. Hablamos de un ambiente de fe, vamos a hablar hoy de la fe. Hablamos de un ambiente de principios y hablamos de un ambiente de gracia. Esos son los 3 aspectos de
del ambiente que tenemos que proteger. ¿Okay? Siguiente, hablamos del potencial, tenemos que poner a trabajar el potencial. Ese es el principio de la productividad y eso lo vimos la vez pasada. Y por último, hoy vamos a ver conocer tu fuente. Énfasis, conocer tu fuente. Ese es el tema de hoy. Y la enseñanza se llama La vida está en la fuente. Ese es un principio. La vida está en la fuente. De la fuente de todo procede la vida, de las cosas que proceden de esa fuente. Nosotros necesitamos conocer nuestra fuente. Quien no conoce su fuente, no se conoce a sí mismo. Porque uno es de la materia de donde procede. ¿Por qué es tan importante conocer nuestra fuente? Y lo voy a repetir. Porque será imposible conocerte a ti mismo sin conocer a tu fuente. En el momento en que tú comienzas a conocer tu fuente, empiezas a saber más de ti. Por ejemplo, cuando tú vas a comprar un mueble de madera, como el que está ilustrado, y te piden mucho dinero, tiene que haber una buena razón. Y una de las buenas razones es de qué está hecho. Te pueden decir es de caoba o de roble. Hay una madera en las Antillas, por lo menos en Puerto Rico, se llama palo santo. Una madera muy liviana y muy exquisita para instrumentos musicales. Entonces no es lo mismo una guitarra hecha de X madera que cuando te dicen que está hecha de palo santo. Entonces cuando dices palo santo ya tú sabes que el precio mínimo va a ser el doble porque es exquisita y así suena y así dura. Y nosotros nos conoceremos mejor en la medida en que sabemos cuál fue el roble del cual procedimos. Para entender esto mejor, voy a hablar algo que me han escuchado hablar, sobre todo los que ya asistieron al retiro de Esclavo a Hijo. Los que fueron al retiro conocen ya lo que se conoce como el principio del lugar de origen, y me han escuchado mencionarlo. Pero debo hacerlo como introducción a esta enseñanza, porque es el fundamento del tema de hoy, de que la vida está en la fuente. ¿Qué dice el principio del lugar de origen? Esto esta conclusión se origina de manera implícita del Génesis. Les voy a dar los 4 pasajes. En Génesis 1:11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Génesis 1:20 dice: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. El versículo 24 dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Entonces, noten que ya había una materia prima. Y Dios le habló a esa materia prima. Y de ahí derivó vida. No se pierdan la próxima enseñanza, porque voy a hablar que a lo que Dios le habla debe producir vida. Y a la gente le encanta que Dios le hable. Si tú quieres que Dios te hable, debes estar dispuesto a producir vida. Porque Dios le habló a la tierra y le dijo: produzca la tierra hierba verde. Y fue así. Luego le habló a las aguas. Dijo: produzcan las aguas seres vivientes. Y fue así. Regresó a la tierra, le dijo: produzca ahora la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, etc. Y fue así. Y noten que en el versículo 26, él cambia la fuente. Él está hablando de diferentes fuentes
para que esa fuente produzca vida. Cuando va a crear al hombre, él dice, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí hay mucha información y demasiado importante. Como un desvío, obviamente, Dios habla en plural, porque estaba la pluralidad de Dios. Creemos en un Dios trino. Para aquellos que dicen que Él se estaba refiriendo a los ángeles, eso es un disparate teológico, porque los ángeles no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, ni nosotros somos a imagen y semejanza de los ángeles. Por lo tanto, cuando Él habla en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se refiere solamente a la deidad. Entonces, cuando Dios le va a crear la vegetación, ¿a qué le habla? A la fuente, a la tierra. Cuando va a crear los peces, ¿a qué le habla? Al agua, a la fuente. Cuando va a crear los animales terrestres, ¿a qué le habla? A la tierra, para que produzca. Cuando va a crear al hombre, ¿a quién le habla? A sí mismo. Nosotros somos la única parte de la creación que procedió de Dios, cuya fuente es Dios. ¿Cómo se le llama a un ser viviente que procede de otro ser viviente? Hijo. Todo conecta. Todo conecta. Pero lo que dice el principio del lugar de origen no es solamente de dónde procedes tú, sino dónde debemos permanecer. Porque dónde deben permanecer las plantas para que vivan en la tierra, dónde deben permanecer los peces para que vivan en el agua. Y los animales terrestres, ¿dónde deben permanecer? Y alguien dijo, bueno, pero si vuelan no se mueren, sí, mejor que no te pase una vaca por encima porque puede haber un accidente. Déjala en la tierra, ahí es que funciona bien, ¿ok? De la misma manera, la única manera en que el ser humano realmente viva, cumpla su propósito y llegue a los términos del diseño de Dios es permaneciendo en la fuente, permaneciendo en el Padre. Este es el principio del lugar de origen. Ahora, yo quiero concentrarme en ese último pasaje de Génesis 1:26, porque dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, etc. Aquí hay algo interesante. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, noten que parece estar siendo redundante. Pero todo apunta a que se refería a dos cosas diferentes. Que imagen es algo y semejanza es algo. Y que cada uno revela algo de la creación del hombre en torno o con relación a Dios. Creados a su imagen, conforme a su semejanza, somos nosotros. Imagen, y esto de un estudio de los vocablos originales, imagen tiene que ver más con la sustancia de la que está hecho Dios. A la imagen de Dios no se refiere a la imagen física, no quiere decir que nosotros nos parecemos a Dios físicamente. Está diciendo que somos hechos de la misma sustancia, como un hijo del Padre que trae su ADN. Por si acaso, por favor, nadie se crea muy diosito. ¿Ok? Como he dicho antes, somos tan Dios como una gota del océano es el océano. Contiene los mismos elementos, si lo miras debajo del microscopio, tú vas a ver los mismos elementos que hay en el resto del océano, pero una gota no es océano, ni puedes soñarlo. Aún así, como he dicho también, esa comparación es injusta. ¿Por qué? Porque la distancia entre Dios y yo es mayor todavía que la distancia entre el océano y la gota. Pero somos formados de la misma sustancia. Semejanza habla de parecerse, no se refiere a parecerse en el sentido de sustancia, sino operativo. A nuestra semejanza es que se parezca a nosotros en la manera de operar. Es dejar ese ADN, es
es tener algo del carácter de la fuente. Es operar como. Entonces, cuando hablamos de imagen que tiene que ver con sustancia, tenemos que ir a la Escritura a ver cuál es la sustancia de Dios. En Juan 4:24, Jesús dijo algo, hablando con la samaritana, y dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ustedes saben que hay un debate teológico en cuanto a si nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí o no? Pero algunos han dicho que nosotros somos un espíritu que posee un alma y un cuerpo, y vivimos en un cuerpo. Otra postura dice que nosotros somos alma y tenemos un espíritu y vivimos en un cuerpo. Yo por muchos años era de esa segunda postura. Yo no soy radical en esas cosas, yo creo que son cosas minúsculas y que es absurdo ponerse a debatir de manera categórica en cuanto a esos puntos, pero yo era de los que decía, tengo razones para pensar o sentir que nosotros somos realmente alma y poseemos un espíritu para comunicarnos con Dios y poseemos un cuerpo en el que vivimos. Una vez escuché una persona que decía, no, nosotros somos espíritu y poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y eso me hizo a mí indagar un poco más y buscar información. Me di cuenta de esta divergencia que está en las dos posturas, pero yo cambié mi postura. ¿Saben qué? Por este versículo. Cuando dice Dios es espíritu, está hablando de la naturaleza de Dios. Y yo sé que nosotros portamos la naturaleza de Dios. Si Dios es espíritu, quiere decir que yo también soy espíritu y que tú también eres espíritu. Entonces somos un espíritu que poseemos un alma y que están contenidos ambas en un cuerpo. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿De qué sustancia está hecho Dios? Y lo digo de una manera obviamente porque Dios no está hecho, fabricado, ni construido, ni diseñado. Dios es Dios, pero entendiéndose las distancias y las proporciones, obviamente, de qué sustancia está hecho Dios, Él es espíritu. Consecuentemente, nosotros somos espíritu porque Él es espíritu. Por lo tanto, esa es la imagen nuestra, Él es espíritu. Eso quiere decir que si no atendemos los aspectos del espíritu, es improbable que nosotros primero nos parezcamos a Dios y segundo que podamos cumplir nuestro propósito. El propósito no se cumple desde la perspectiva humana solamente. Es que mi don es hacer dinero, por lo tanto mi misión es ayudar a muchas personas. Fantástico. La pregunta es, ¿estoy yo parado en la perspectiva espiritual de esa misión? ¿He entendido eso? ¿Estoy en conexión con mi Dios para que realmente la dinámica de mi misión se cumpla? ¿O simplemente lo estoy haciendo de una manera humana? Y como les decía, semejanza es la palabra hebrea o la palabra que traduce semejanza, no tiene que ver tanto con parecerse como con operar, como en otras palabras, que imagen hace alusión al ser y semejanza hace alusión al hacer, a cómo hacemos las cosas. Dios es creador, por lo tanto, ¿tú eres qué? Creador. Nosotros somos creadores. Mira a tu alrededor. Este computador no lo hizo Dios. Esos parlantes tampoco. Nada de lo que tú llevas encima puesto lo hizo Dios. Son cosas creadas por el hombre para servirle a aquello creado por Dios. Así que el hombre crea para servirle a la creación de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Le servimos a Dios mediante el servicio a su creación. Porque esta camisa me está dando un servicio. Pero la creó el ser humano para servirme a mí, que soy creación de Dios. Entonces, esa es una base fundamental que no podemos perder de perspectiva. Hay personas también tan confundidas. Dice, yo no le sirvo a los hombres, yo le sirvo a Dios. Te tengo una noticia que te va a poner muy triste. No hay forma de servirle a Dios sin servirle a los hombres, porque a Dios se le sirve sirviéndole a los hombres. Dios no necesita nuestro servicio. Ahora bien,
Yo quiero hacer lo que parece ser un pequeño desvío, pero realmente no es un desvío. Es que tengo que cambiar de carril, como yo hago a veces, para hablar de otro aspecto, y es el aspecto de la fe. ¿Por qué? Porque el tema de la imagen y semejanza son cosas que tenemos que procesar mediante la fe. Claro, yo creo que nosotros no hemos entendido, los seres humanos, la persona inconversa, lejana a Dios y que no ha nacido de nuevo, definitivamente no entiende la fe. Pero muchos cristianos tampoco la entendemos. Y a veces hemos creído que la fe es todo aquello que la razón no me permite entender, me toca entonces, ¿qué remedio que aceptarlo por fe? Por fe es, no tengo evidencia, no tengo forma de comprobarlo, me parece ilógico, pero tengo la responsabilidad de creerlo, pues entonces vamos a creerlo por fe. No me hace daño, pues entonces creámoslo. Entonces tenemos esa mentalidad, cuando la fe realmente es algo todavía mucho más profundo. Es tan profundo que les confieso que yo no la entiendo perfectamente, mucho menos puedo explicarla perfectamente. Pero por lo que yo veo, ¿qué decía el autor de Hebreos que es la fe? ¿Qué es la convicción de lo que no se ve? Es la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es una certeza de algo que todavía no ha ocurrido. Yo soy de los que cree firmemente que todos los seres humanos tenemos fe. Los ateos tienen fe. Es más, para creer en la evolución hace falta mucha fe. Créanmelo, científicamente hablando, hace falta mucha fe para creer en las cosas que creen los ateos. Hace falta una fe que yo no tengo para creer que el universo salió de la nada sin que nadie haya intervenido. ¿Okay? Mucha fe. Hace falta mucha fe para creer que el desorden produzca orden o que la no inteligencia produzca inteligencia. Mucha fe. No llego allá. Pero bueno, todo el mundo tiene fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Te pongo un ejemplo. Cuando tú, si tienes carro y entras en el carro en la mañana, metes la llave y la vas a girar, ¿verdad que tú no esperas que el carro no prenda? Tú esperas que el carro ¿qué? Eso es fe. Fe es una expectativa de algo que tú sabes que debe suceder. ¿Por qué? Porque todas las cosas están arregladas para que suceda. Cuando tú vas a mover el interruptor de la luz, tú lo haces esperando que encienda la luz. Cuando tú cocinas, eso es un acto de fe. Cada cosa, sí, en algunos casos de mucha fe. Si alguna vez yo le preparo algo, necesito que venga con mucha fe, o yo, y con dones de sanidad también, pero bueno. Sí. Miren, la fe está presente en todo lo que hacemos. Cuando usted sale de su casa en la mañana, ¿usted cree que va a llegar al trabajo, sí o no? ¿Usted cree que va a regresar en la tarde? Algunos dirán, sí, pero Bogotá le quita la fe a cualquiera. ¿Está bien? Pero si usted creyera que no va a regresar, no sale de la casa. Usted salió de la casa porque usted cree que va a regresar. Es más, usted trabaja y usted cree que le van a pagar un cheque, ¿sí o no? También en algunos casos, ¿no? Eso es fe. Fe es un acto basado en algo que yo sé que va a suceder sin necesariamente tener la garantía de que va a suceder. Y alguien puede decir, sí, pastor, pero yo salgo en el carro con fe, pero el otro día me varé, no llegué a la oficina. Ok. Y cuando te varaste, no aplicaste fe. ¿Sabes que sí? Por ejemplo, el que se vara en el carro. ¿Qué persona que se vara en el carro dice, ahora sí me fregué, porque nunca voy a salir de aquí? De aquí a un mes voy a estar aquí dentro del carro. De aquí a un año voy a estar aquí dentro del carro. Nadie. Todo el mundo sabe que esa tarde va a estar en su casa. Es más, te puedes parar en una vereda extraña, de noche, y puede durar un día, pero tú sabes que vas a llegar a tu casa, ¿sí o no?
Y tú sabes que en algún momento vas a estar contándole a alguien lo que pasó en la Odisea, y nos quedamos, y tuve que caminar 8 kilómetros y no sé qué, y tuve que dormir en el carro, y me quedé sin gasolina. Y tú sabes que vas a estar contando todo eso, pero tú sabes que la vida no se acabó. Eso es fe. Todo el tiempo estamos aplicando fe, todo el tiempo. Para entender este vínculo entre nosotros y nuestra fuente, tenemos que aplicar fe, pero no es una fe religiosa, es una fe espiritual, pero es práctica. Es decir, yo sé que soy hijo de Dios, lo he entendido por la fe. Y por lo tanto, que fui diseñado y fui creado y fui puesto aquí por un propósito. Y yo creo que en ese momento la vida cambia. ¿Tú sabes por qué? Porque el lenguaje del espíritu es la fe. Y si yo soy espíritu, mi lenguaje tiene que ser la fe. Mi relación hasta con mi prójimo. ¿Tú sabías que Pablo decía, a nadie conozco según la carne? Y si alguien me pregunta, ¿y qué quiso decir él con eso? Nadie sabe lo que quiso decir con eso. Pablo hablaba raro. Claro, uno puede opinar. A nadie conozco según la carne. ¿Qué entiendo yo que Pablo está diciendo? Que él se relacionaba con la persona espiritual en cada uno de los casos. Que cuando yo me relaciono contigo y contigo y contigo, el estuche donde tú vives es irrelevante. Porque si fuera así, al yo relacionarme con Diana y después con Wilton, voy a querer seguirme relacionando con Diana porque ella es más bonita que tú. ¿Ah? Pero bastante, ¿sabes? Sí. Porque tras que ella es bonita, tú eres feíto, entonces pues... Entonces, a nadie conozco según la carne significa, ya yo entendí que yo soy, ¿qué cosa? Espíritu, y tú eres espíritu, por lo tanto yo tengo que conectar con ese espíritu dentro de ti. Y uno conecta a través de los principios, quiero que lo sepas, ¿okay? Cuando tú perdonas a alguien, tú estás yendo al espíritu de esa persona. Y dice la Biblia que nosotros somos espíritus hechos perfectos para siempre. Por lo tanto, tú estás conectando con una persona que no tiene pecado. Lleva pecado en el cuerpo y en el alma. Y Cristo murió por él y aceptó a Cristo y sus pecados son disueltos en la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a estar nosotros llevándonos unos a otros, pasándonos facturas? A nadie conozco según la carne, decía él. El lenguaje del Espíritu es la fe. Mira lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Noten que me salí del carril de imagen y semejanza y de propósito para hablar momentáneamente, brevemente del tema de la fe. Porque es el lenguaje del Espíritu. Y si yo soy Espíritu, tengo que entender el lenguaje del Espíritu. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces noten que lo habla como una condición imposible de obviar. Es necesario. Yo le compartí a alguien estos días, quizás fue aquí en la iglesia, no me acuerdo. Sí, quizás fue a ustedes. Que mis pininos como creyentes, como unos inmaduros, uno todo lo procesa a través de la razón y más yo con mi temperamento. Y cuando yo acepté a Cristo hace muchos años, mi vida dio un giro tremendo, fue un vuelco increíble, no se pueden ni imaginar. A mí la mente me cambió de manera absurda. Pero resulta que no todo siguió ocurriendo como yo hubiera querido que ocurriera. Al poco tiempo yo tenía momentos de ansiedad o de rabia o de duda, y yo tenía mis peleas con Dios y mis luchas. Y me acuerdo que en alguna de esas luchas yo empecé a dudar, ¿será que Dios existe? Yo creo que Dios ni existe, y yo aquí. Y recuerdo una vez, que alguna vez yo estaba como orándole, y hasta que me dio rabia dije, yo creo que tú ni existes. Y la voz que escuché de vuelta en mi mente, en mi interior fue, ¿y por qué me hablas si no existo? Porque yo le estaba hablando. Entonces estoy loco.
Entonces, con eso, ahí para mí fue un shock. Porque lo que yo sentía que Dios me estaba diciendo es, si tú tienes la fe mínima necesaria. Pueden pasarte dudas, pero me estás hablando. Si tú creyeras que no existo, no me hablarías. Y muchas veces creemos que no tenemos la fe suficiente, pero estamos acudiendo a Dios. Y solamente el acto de acudir a Dios es un acto que tiene que ser de fe y por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aún la operación de Dios, nuestra semejanza, es mediante la fe, porque no lo vamos a ver, pero Pablo a los romanos le dijo, más el justo por la fe vivirá. Y cuando habla de vivir, está hablando de actuar. En otras palabras, la vida de todo justo se debe desarrollar con base en la fe. Por eso cuando entendemos, yo no sé a ustedes, pero a mí me ha servido mucho, entender el concepto de fe y darme cuenta que todo el tiempo, durante todos los años de mi existencia, yo he estado todo el tiempo aplicando fe para lo cotidiano. Lo único que Dios nos dice es, pues aplícala conmigo también. Si crees que el carro va a encender, si crees que cuando le das al switch la luz va a encender, ¿por qué no puedes creer que yo estoy contigo y que te voy a ayudar? Y si en algún momento estoy en un lío y digo, Dios no me ayudó como yo hubiera querido que me ayudara, Dios, esas cosas pasan o a nadie, o es a mí nada más. ¿Sí? ¿Soy yo solo? ¿No? Ok. Hay veces que uno dice, yo hubiera querido que Dios hiciera tal cosa y eso no fue lo que Él hizo. Pues ¿por qué no lo hizo? No sé. Es la varada. Y la fe se fortalece en la varada. Es la varada cuando yo digo, pues me varé, pero dentro de pronto, mira, tú puedes estar varado otra vez y decir, me cogió sin un peso. Es más, no tengo ni mis documentos. Y esto es un lugar que está a 10 kilómetros. Puede ser ese el caso. ¿Sabes qué es lo mejor que uno puede hacer? Reírse. ¿Por qué? Porque tú vas a salir de ahí. Tú sabes que vas a salir. Tú no sabes si alguien te va a dar un chance. Tú no sé si vas a caminar los 10 kilómetros y aprovecha y baja los 7 kilos que estabas queriendo. Sí, no sé. Pero tú sabes que vas a salir. ¿Podremos aplicarle esa misma dosis de fe a Dios? Yo sé que mi Redentor vive. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temo mal alguno porque tú estás conmigo. O sea, ¿podré aplicar por lo menos la fe? Miles Monroe dijo lo siguiente: la fe no es un salto en la oscuridad, es andar en luz. Qué tremendo, la fe lo que hace es encender el bombillo, no es apagarlo. Es quitarnos la venda, no es ponérnosla. Porque es pasarnos a la dimensión de Dios, donde todas las cosas que ocurren. ¿Por qué regañaba Jesús a las personas, especialmente a los discípulos? Él no era regañón, era un hombre de gracia. Pero ¿qué decía? ¿Por qué dudaste? Hombres de poca fe. Es más, yo no veo ni siquiera a Jesús regañando a los discípulos por sus pecados. El único pecado que recuerdo que Él los reprendió, y no los reprendió, sino que se los insinuó. ¿Qué son estas conversaciones que hay entre ustedes? Cuando notó que había competencia. Y ahí fue que les enseñó el gran principio de que el más alto es el que le sirve a los demás. Pero su señalamiento, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? Se lo dijo en la barca después de la tormenta, se lo dijo a Pedro cuando se hundió. ¿Pero por qué dudaste? Cuando vas a pescar, Pedro, yo me imagino, cuando vas a pescar, ¿tú sabes por qué tú sales a pescar? Porque sabes que vas a venir con peces y que van a comer ese día. Y si por alguna razón un día fue tan grave que no pescaste nada, al otro día tú sales otra vez a pescar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si no pesqué nada ayer, hoy voy a pescar algo. El que vende, el que es comercial, le puede haber ido mal un día o una semana y decir, uy, qué mes tan malo. ¿Y por qué sigue vendiendo? Porque tiene fe. Es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, la fe es lo que nos concede también la permanencia y la constancia. Y conectando con lo que estamos hablando, sin fe no hay cumplimiento de propósito. Para cumplir el propósito, para cumplir nuestra misión, para desarrollar nuestros dones, para identificar nuestro diseño, para utilizar nuestros recursos, todo el tiempo es mediante la fe, todo el tiempo. Y de una vez estamos agradando a Dios, porque la fe agrada a Dios.
La fe no es tanto para producir algo que no existe. La fe más bien es para hacer visible lo que ya existe, pero es invisible para ti. Por eso lo hacemos. Porque es algo que tú entiendes que ya existe y simplemente lo que hace es traerlo al mundo visible. Hablando del mismo tema, pero en el versículo 3 de Hebreos 11, dice el autor, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que las cosas visibles proceden de lo invisible. Tú sabes que nada de lo que hay en este salón existía hace 50 años. Y la gran mayoría no existía hace 10 años. De nuestras ropas, de los instrumentos, quizás 10 años, quizás 15, pero no existía. ¿Y por qué existió? Porque existió en la mente de alguien primero. Cada uno de los detalles que tú puedes notar alrededor, cada detallito ocurrió en la mente de alguien y decidió trabajar y meterle el talento y los recursos y la perseverancia, en otras palabras, la fe para traerlo de algo que no existía a algo que sí existía. Existió en la mente. Por eso la palabra que Dios inició, con la que Él inició la creación fue sea. Sea la luz. Sea tal cosa. Sea tal cosa. Let it be. Que sea. Que ocurra. Él no tuvo que con sus manos construir nada. Es simplemente entender que le daba presencia en el momento en que lo estaba diciendo. Ahora, cuando vamos al canal otra vez, al carril de la fuente, nuestra fuente. Yo quiero ahora enfocarme en la visión o la revelación neotestamentaria del Nuevo Testamento. Porque recuerden que Cristo partió la historia literalmente. El Calvario trajo una nueva versión de todo lo que Dios nos quería decir. No es que Él cambie su versión, sino que Él es estructurado y habla en unos lenguajes y luego revela lo que había querido decir. Y noten el primer versículo del primer capítulo del libro de Hebreos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, los padres de ellos, sus ancestros, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen, ¿y la qué? La imagen, esa palabra es importante, misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, etcétera. Pablo, hablándole a los colosenses, una vez escribió lo siguiente. Estoy mostrando unos pedazos de pasajes. El versículo 15 del 1 dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. En el 16 dice, en Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces noten que a quien define como la imagen de Dios es a quién, a Cristo, pero a nosotros nos hizo a su imagen. Ese es un argumento más a favor de que nosotros fuimos creados para parecernos a Cristo, porque Cristo es la imagen de Dios y nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Por eso la Escritura nos enseña que el plan de Dios y la intención del Espíritu Santo es llevarnos a la estatura de un varón maduro, a la estatura de Jesucristo. Por eso, la insistente enseñanza de la iglesia cristiana, que para mí es certera, cuando dice, ¿qué haría Jesús? Ustedes no saben todas las veces que yo he encontrado respuesta a una pregunta cuando me pregunto, ¿qué haría Jesús en este momento? Porque Pablo decía, vosotros tenéis la mente de Cristo. Y son palabras grandes,
pero vosotros tenéis la mente de Cristo. Para mí lo que significa es, si tú le preguntas al Cristo que mora en ti, ¿qué haría Él? Él te lo va a revelar siempre. ¿Sabes cuál es el problema? Que no nos gusta lo que nos responde. Cuando decimos, Jesús, ¿tú qué harías? Lo segundo es, no, deja así. Dije así. No me gustó lo que me pareció. Eso debe ser mi carne. Perdonarlo después de lo que me hizo. ¿Sembrarle qué? Reprende, Satanás. Ustedes noten que la frase que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Recuerden que estamos hablando de nuestra fuente. Y estamos hablando de que estamos hechos de su sustancia, por lo tanto tenemos que hablar el lenguaje del Espíritu. Y recuerden que fuimos hechos a su semejanza, así que tenemos que operar similares a Dios. Estoy tratando de que conectemos todo lo que estamos queriendo decir para que no nos perdamos. ¿Okay? Y aquí dice que Cristo es la sustancia de Dios y que Él, Cristo, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí hay una frase que yo no sé, nosotros la leemos rápidamente y a lo mejor no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. Porque nosotros en la iglesia hemos acostumbrado, y cuando digo nosotros me refiero a la iglesia cristiana en términos generales, nos hemos acostumbrado a hablar del poder de la palabra. ¿Cierto? Que la palabra tiene poder, ¿cierto? Ok, eso no es falso, eso es cierto. Sin embargo, aquí no está expresado de esa manera. Aquí no habla del poder de la palabra, habla de la palabra del poder. Eso dijo Pablo a los Colosenses. Cuando dijo, en el pasaje de Hebreos, cuando dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Cristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Eso es lo que está diciendo? Algo que un poquito quizás bastante complejo. Que no es solo que la palabra tenga poder, sino que el poder tiene palabra. Si el poder tiene palabra, ¿qué vino primero, la palabra o el poder? El poder. El poder. En otras palabras, que cuando hay un poder, ese poder tiene que canalizarse a través de ¿qué? De la palabra. Hay un poder y ese poder genera unas palabras para ejecutar la misión que tiene que ejecutarse a través de palabras. La implicación práctica puede ser la misma, pero es importante y es interesante este orden. En otras palabras, antes de la palabra ya existía un poder. ¿Qué es el poder? El poder es potencial. Hasta que se emite en palabras. Nosotros los seres humanos tenemos un potencial, eso ya lo hemos visto. Y el potencial es poder, todo el mundo sabe eso, ¿no? Por ejemplo, en física se habla de energía potencial. ¿Alguien sabe lo que es energía potencial? Si hay un físico aquí o un ingeniero. Energía potencial se mide por la masa de un cuerpo y la altura a la que esté. Se dice que esta pila que tengo en la mano ahora mismo tiene energía potencial. ¿Por qué? Porque no se mueve porque yo lo estoy impidiendo, pero tiene el potencial de moverse, ¿sí o no? Yo no hice nada y ella se movió sola. Eso se llama energía potencial. Lo que hice, alguien puede decir, sí, usted hizo algo, lo que hizo fue soltarla. Claro, lo que hice fue quitar el obstáculo que yo le estaba poniendo. Pero una vez le quito el obstáculo, ya se mueve. ¿Y esta energía potencial sirve para algo? Sí, sirve para algo. Usted no ha visto sistemas basados con pesas. Yo tenía un amigo que fui a la casa y me reí porque el papá tenía portón automático. Eso fue hace muchos años y era gente de campo y eso. Pero yo no sé cómo él presionaba un botoncito, no sé aquí. Y era que había diseñado algo donde había unas pesas que bajaban. Y entonces las pesas alaban unas poleas y abrían el portón, utilizando energía potencial. Pero el potencial no tiene aplicación mientras no se libera. Yo tengo que quitar el obstáculo que impide que se libere. Todos nosotros tenemos un potencial y ese potencial es poder, pero se libera a través de las palabras. Lo que nosotros pronunciamos es el primer paso a la liberación de ese poder y de ese potencial. Por eso tenemos que tener tanto cuidado de las cosas que hablamos.
Por si acaso alguien puede decir, oye pastor, Aníbal está hablando como de muchas cosas. ¿Sabes qué? Son muchas ramas que salen del mismo tronco. Lo que estoy tratando de llevar es que nuestra fuente tiene una sustancia y tiene una forma de operar y nos debemos relacionar con él en las dos maneras. En la forma en el lenguaje, que es el lenguaje de la fe, y en la forma de operar. Y es a través de la fe que se ejecuta en nuestro potencial y las palabras son el lenguaje fundamental, sea la luz. La primera actividad que vemos de Dios en la Biblia fue hablar. Y luego Juan dice que en el principio era la palabra, el verbo. Y la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Y a quién se está refiriendo? A Cristo, que es ¿quién? La imagen del Dios invisible. A la imagen que fuiste creado tú también y yo también. No sé si conmigo pueden conectar todas estas cosas, porque es lo que estoy tratando de hacer, que todo esto está relacionado. Y a veces los creyentes somos tan irresponsables con la forma que hablamos, ¿no? Pero esto es cierto para todo el mundo, salvos y perdidos. Jesús dijo, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás juzgado. Otras palabras, que todo el mundo, dijo él, daremos cuenta por nuestras palabras. Ni siquiera dijo por nuestros actos, aunque eso es una verdad bíblica también. Pero que daremos cuenta por nuestras palabras. ¿Por qué? Porque ese fue el detonador de nuestro potencial creativo. Y es en eso que nos parecemos a Dios. Alguna vez, yo no sé si les compartí con ustedes, yo no creo que no, pero yo tengo unos videos que utilizo en algunas charlas de un experimento que hizo un científico japonés. Claro, hay gente que lo cuestiona, hay gente escéptica, ese no es mi trabajo, pero es interesante. Él hizo un experimento en el que él cogía unas muestras de agua y se puso a hablarle, ponía a hablarle y después la congeló y examinó los cristales del agua. Y él escribió un libro y muestra con fotos cómo los cristales de las palabras que fueron palabras destructivas, le decía al agua te odio, por ejemplo, y cosas así. Alguien puede decir, pero si el agua no entiende, ¿por qué va a reaccionar? Porque lo que él estaba proponiendo era, es obviamente una hipótesis, que nosotros emitimos algún grado de poder con nuestras palabras que tiene efecto incluso hasta sobre la materia. Y él hizo otro experimento, no sé si alguna vez alguien lo vio, con el arroz. Cogió unas muestras de arroz, igualitas, y las puso en agua a los tres. Y entonces a uno le decía, te amo, lindo, tú eres mi papacito. Y después iba donde el segundo y le decía, te odio, horrendo, te odio, te odio. Y al tercero lo ignoró. Y un mes después, el primer arroz estaba blanquito, bonito, y el segundo era negro, negro, horrendo, horrendo. Y hay experimentos con plantas. Es más, vi uno, búsquelo por YouTube, está una niña chiquita que dice, esto va a demostrarles, es más, está vestida como de Girl Scout, como de niña escucha. Esto va a demostrar el poder de las palabras, y entonces ella da instrucciones y todo. Entonces dice, coja 2 tiestos, ponga la misma cantidad de tierra, coja un lápiz y haga un huequito en cada uno, ponga una semilla de girasol, dice, usamos ese girasol porque crece más rápido, y la ponemos ahí. Ponemos la misma cantidad de tierra otra vez tapando el huequito, y todos los días le vamos a echar esta dosis de agua idéntica, la misma cantidad de agua, y las dos las puso cerca de una ventana porque era una mata de sol, pero las dos bajo las mismas exactas condiciones. Entonces dice, a uno le pegó un papelito que decía te amo, y a otro le puso un papelito que decía te odio. No es que la planta sepa leer, sino que cuando ella se acercaba y cuando le echaba agua, tenía que decirle lo que decía el papelito, te amo, y a la otra, te odio, te odio. Y al mes, y está el video, búsquelo, más de una persona lo ha hecho, todos dicen que le funciona exactamente igual. Un mes después, viendo las dos materitas, una planta estaba así de grande, verde, bonita, frondosa, y la otra no había pasado de esta altura, la del te odio, y estaba torcida, estaba medio marchita, cuando estuvieron expuestas exactamente a las mismas condiciones. Porque todo apunta a que nuestro poder tiene una palabra y nosotros cumplimos primariamente nuestro propósito con las cosas que decimos.
Si hay alguien que dice, es que yo no tengo, es que a mí Dios no me dio mucho, primero ten cuidado que recuerda que el que dice que no tiene, ¿qué le va a pasar? Le van a quitar lo que tiene, porque todo el mundo tiene. Pero segundo, todo el mundo tiene. Por lo menos si tienes el don del habla, que es el del 99.90 y tanto de la población. Todo el mundo tiene. Tú puedes construir con lo que dices y puedes destruir también. Y ahora identificando que Jesús es la fuente, termino con esto. ¿Cuál es la instrucción bíblica en cuanto a nuestra fuente? Jesús dijo, Juan 15:4, permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Qué decíamos que dice el principio del lugar de origen? Que para que una persona o un ser viviente pueda dar fruto y pueda vivir realmente, tiene que ¿qué? Permanecer en su lugar de origen. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Termino con lo siguiente. Esto ya lo dije antes, pero quiero en este tema en particular, para cerrar, quiero crearles conciencia de algo. El mueble habla del roble del cual procedió. Los luthieres, lo que hacen instrumentos, cuando prueban un instrumento, ¿sabes lo que hacen? Empezar, ¿de qué está hecho? Hay una tendencia natural en los seres humanos de investigar cuál es la fuente de todo aquello que nos impacta. Y eso es muy importante, porque eso conecta con lo que Jesús dijo. Él dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean de qué están hechos ustedes, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quién, al Padre que está en los cielos. En el 2018, yo estoy hablando con el equipo ministerial, vamos a trabajar temas más tradicionales, como por ejemplo el evangelismo, como la siembra, como propósito, pero ya desde un punto de vista más cotidiano en el lenguaje bíblico. Y les anticipo que vamos a tener que trabajar mucho, y eso fue lo que hablamos en la última reunión, en los principios que se supone que gobiernan nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar de evangelismo solamente con un entrenamiento de evangelismo explosivo o de las 4 leyes espirituales, porque Jesús dijo que el mayor impacto evangelístico son tus obras, es cómo te comportas. Lo que tú haces es lo que atrae o lo que ahuyenta a las personas a Dios. Y por eso les termino con esta historia. Se las cité el otro día, pero se las quise leer en el día de hoy. En 1 Samuel 17:55. Esto fue después que David enfrentó a Goliat. Y cuando ya hay todo este barullo en Jerusalén, porque este niñito chiquitico venció al gigante de 3 metros, y era una cosa obviamente altamente inusual, fue una sorpresa, todo el mundo esperaba que el gigante lo hiciera papilla, y eso no había sucedido. Y entonces dice en 1 Samuel 17:55, cuando Saúl vio a David, que salió a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Yo creo que ya estaba admirando su valor. Pobre muchachito. Le quedan minutos de vida, pero oye, valiente el niño. ¿De quién es hijo? Quiere decir que nuestro valor habla de nuestro Dios. Y nuestra ausencia también. Nuestra ausencia de valor. Y Abner respondió, ¿vive tu alma, oh rey? Que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho,
¿de quién eres hijo tú? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Le estaba diciendo, ¿tú de qué estás hecho? ¿Tus genes de dónde vienen? Si tú eres así, tu papá debe ser un barraco. La pregunta es, ¿los que nos conocen a nosotros alrededor, quisieran conocer a nuestro Padre? Porque normalmente cuando conocen algo bueno quieren conocer su fuente. Y el sexto punto es conocer tu fuente. Conocerla tú para que otros la conozcan también. Vamos a estar de pie, por favor. El anuncio, tengo que dar el anuncio. Tú sabes que Jesús también, la Biblia dice que Jesús tenía claro quién era su fuente. Y lo vemos porque siempre él habló del Padre. Pero hay unas palabras que Juan usa en el capítulo 13 que a mí me impactan. No se lo voy a proyectar, escuchen lo que dijo Jesús, lo que dice Juan acerca de lo que hizo Jesús. Porque está hablando de cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos. Y revela qué necesitamos para nosotros servirnos unos a otros. Dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y quizás debí comenzar con el final, porque el final dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó para lavarle los pies a los discípulos. Pero, ¿qué es lo previo? ¿Cuál es el contexto de este pasaje que facultó a Jesús para servir de esa manera tan radical? Recuerden que cuando él fue a hacer esto, Pedro dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies jamás. Y alguien puede pensar, ay, tan humilde Pedro, que él se siente indigno. Sí, eso es lo que da a entender. Pero recuerdo un pastor que dijo, no fue por eso. Es porque dijo, si Jesús le lavó los pies, me va a tocar a mí lavarle los pies a Juan y a Jacobo. Eso que se lo lave otro. Y él dijo, no, tranquilo, no, yo estoy bien. No me los laves. Miren qué fue lo que facultó a Jesús para servirle a sus hermanos. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, así que lo primero es saber qué es lo que Dios te ha dado. Tú sabes ya lo que Dios te dio. Conoces tus recursos, conoces tus dones, conoces tu propósito. ¿Quién era mayor, Jesús o el discípulo? Jesús mismo dijo que él era mayor. Él dijo, ustedes me llaman Señor y me llaman bien, porque lo soy. Y dijo, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta o el que a la mesa o el que sirve? Y él dijo, no es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. En otras palabras, si yo soy mayor que ustedes. Sin embargo, porque él pudo ceñirse la toalla y doblarse a lavar los pies, hacer el trabajo más indigno de la servidumbre de aquel tiempo, por lo menos socialmente más indigno. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, primer indicador, la persona que es incapaz de servir a otro es una persona que no sabe lo que Dios le ha dado, o no ha interpretado correctamente lo que Dios le ha dado, o cree que tiene unas cosas pero que no son para lo que él cree que es. Y luego dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios. En otras palabras, Jesús conocía ¿qué cosa? Su fuente. Había salido de Dios y a Dios iba, a Dios regresaba. Ok, se levantó de la cena, se quitó su manto. Primero, ¿sabes qué es lo que Dios te ha dado? ¿Sabes quién es tu fuente? Número 2, ¿sabes cuál es tu fuente? ¿Te sientes hijo de Dios? Una persona con incapacidad para servir a otros, capacidad emocional, una persona completamente desconectada de su propósito.
Puede ser cristiano, hay cristianos así orgullosos. Puede ser. Pero el trabajo que tiene el Espíritu Santo ahí para esculpir la imagen del Hijo. Wow. Yo les voy a abrir mi corazón en cuanto a algo. A mí muchas personas me han dicho, esto no es algo que yo note, porque uno como que de adentro pues no. Parece que es como de afuera, normalmente es así. Créele a las personas que te dicen cosas. Si alguien te dice tú eres un pedante, créelo. Si alguien te dice que tú eres un perezoso, créelo, lo más seguro es cierto. Y muchas personas me han dicho a mí, en mi caminar ministerial, algo similar a lo siguiente. Lo que a mí me ha impactado de ti, estoy diciendo lo que me han dicho, es tu humildad. Me han dicho personas, muchas personas. Yo creo que la razón por la que lo dicen es porque saben quizás mi trayectoria profesional, artística, dones que Dios me ha dado y que todo el mundo nota. Pero quiero que sepan que cuando a mí me dicen eso, me genera dos cosas, dos problemas. Claro, por un lado también gratitud y reconocimiento de decir, bueno Señor, si eso es lo que tú has permitido que así sea. Pero me genera dos problemas. El primero es que yo no soy tan humilde. No lo soy tanto. Pero eso soy yo en mi reflexión con Dios. Hay veces que yo no he hecho algo y yo digo, Señor, tal y cual cosa, y el Espíritu Santo me revela, es que eso es orgullo. Entonces, si es orgullo, pues obviamente no hay tanta humildad como quizás pareciera. Pero lo segundo es, ¿por qué a la gente le impacta eso? Si supone que esa sea la regla en los ministros y en los hijos de Dios. Como si esto fuera un contraste. Como el que ser servidor y humilde genera un contraste. No se supone que genere un contraste. El creyente o el pastor o el líder que le sirve a otros y que no tiene problemas en doblarse, amarrarle los zapatos al otro o en hacerle un favor, o que cuando lo confrontan puede agachar la cabeza y decir, tienes toda la razón, perdóname. Eso no debería generar un contraste, esa debería ser la regla. El líder que se levante y que haga pecho y que diga, espérese un momentito, ese debe ser el contraste. No. ¿Qué tal que Vida Extrema se caracterice por el servicio humilde los unos a los otros? Donde no hay pretensiones. Donde yo no quiero brillar, donde yo puedo disfrutar que mi hermano brille, donde no me ofendo porque después de la fiesta de Navidad, con todo lo que yo trabajé, el pastor hizo todas las menciones aquí arriba y se le olvidó mi nombre. Con todo lo que yo trabajé, no me mencionó. Que esa persona diga, yes, porque los aplausos que no me dan aquí, me los van a dar allá. Qué tremendo, qué chévere sería. Qué tremendo sería eso, ¿no? Yo sí les conté que eso me pasó profesionalmente, ¿sí? En un concierto. Y que Dios me habló en ese concierto y me mostró, tú lo que quieres es reconocimiento. Porque no me mencionaron cuando yo fui el productor general de un concierto de los más importantes que se han dado en Colombia, con la artista más importante de Colombia. Y cuando da los créditos, como ella y yo habíamos peleado antes del concierto, y ella da los créditos y no me menciona a mí, yo dije, bandida sinvergüenza. Yo sé, yo te cojo. Yo estaba atrás en la consola de sonido, yo te amo. Y ahí sentí la voz del Espíritu que me dijo, así me hizo, sí, necesitas mucho reconocimiento. Ustedes no saben la vergüenza que me dio con Dios en ese momento. Y lo que le dije fue, gracias Señor, gracias. Gracias por mantenerme en las sombras. Sobre todo en esos momentos en que me quiero creer algo,
ese es el momento para que me mantengas en la sombra deliberadamente. Y me gocé y me sonreía ya y le di gracias a Dios. Y de momento, cuando ella estaba despidiéndose, devuelve al micrófono corriendo y dice: ¡ay, qué pena! Y gracias a Aníbal Rivera. Gracias, Aníbal. Y yo, ay, sí se le había olvidado, parece gracioso. No solo eso, sino que como estaban filmando para televisión, salió en las noticias. Y pusieron aparte del concierto en las noticias. Y cuando salen los créditos, la única parte que salió fue: gracias a Aníbal Rivera. Así que yo fui el único nombre mencionado delante del país. Es que Dios tiene sentido del humor, créanmelo, ¿sabes? Y a la persona soberbia, a la persona que necesita reconocimiento, Dios te va a dar y a dar y a dar, porque no te pareces a tu fuente. Y Dios quiere que estés hecho del mismo roble del cual procediste. Entonces, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta serie que sabemos que ha traído bendición, fortaleza y formación a tus hijos. Se está acabando el año, Señor, se ha ido muy rápido. Ha sido un año duro financieramente para muchos, para nosotros, pero hemos aprendido a sonreír en los peores momentos. Porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Señor, no hay por qué temer porque tú estás con nosotros. Y por fe pasamos a un nuevo año sabiendo que ese nuevo año, creyendo que va a ser un buen año. Te damos gracias, mi Dios, porque a lo mejor faltan unas cosas, pero sobran otras. Sobra la salud, sobra la gracia, sobra el conocimiento, Señor, la revelación, tantas cosas, mi Dios, que tú estás haciendo en nosotros. Yo quiero pedirte por mis hermanos, mis amigos aquí presentes, hombres, mujeres del reino. Y te pedimos, Señor del cielo, que tú nos concedas conocer cada día más nuestra fuente. Y entender que fuimos hechos a imagen y semejanza para relacionarnos en el lenguaje de la fe, que es el lenguaje del Espíritu, porque somos espíritu como tú. Y para operar como operas tú, Señor, a través de la palabra y a través de las obras, sirviéndonos unos a otros. Te pedimos, Señor, que en la medida que termina el año podamos demostrar la fibra de la que estamos hechos, en nuestro compromiso con el reino, en nuestra fe, Señor, al actuar. Cuando sembramos es por fe, cuando caminamos es por fe, cuando planificamos es por fe, Señor. Por lo tanto, gracias, mi Dios, por concedernos parecernos a ti, quien dijo: sea la luz. Por eso hoy decimos, Señor, sea la gracia, sea la bendición, sea la abundancia, sea la verdad, sea la vida de principios en cada uno de nosotros. Señor, sea tu voluntad en medio nuestro. Sea la vida abundante aquí en nuestra iglesia, Señor. Sea el crecimiento y la bendición de las familias que aquí están, Señor. Sea la fuerza que procede de nuestra fuente. Tu fuente quiere que le conozcas. Y me rindo, te quiero conocer más de ti. Cántaselo otra vez. Piensa lo que estás cantando. Te quiero conocer, Padre mío. A ti me rindo. A ti me rindo. Te quiero conocer más de ti.
Pronto estaremos saliendo de aquí y queremos pedirte que nos bendigas y que no perdamos nunca la perspectiva, Señor, de que toda bendición y todo beneficio recibido de ti es un recordatorio de nuestra misión y es una confirmación de que tenemos a alguien que bendecir también. Te damos gracias, mi Dios. Bendice nuestra semana, nuestra entrada, nuestra salida, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros recursos, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Gracias, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Hay otro anuncio que se nos quedó al principio. Yo quiero pedirle a Eric que por favor nos lo comparta.